No me vayas a decir eso. Porque uno le pregunta cuando le dice a los chiquillos, al tiro, los macabeos. ¿Ya? El libro de los macabeos nos habla de los judíos bajo la influencia helenística, es decir, de los griegos, de todos estos pueblos griegos. El último. Que llega desde Antioquía, capital del reino de Siria, una de las partes que siguieron tras el imperio de Alejandro, de Macedonia, Alejandro el Grande, bajo el reinado de Antíoco IV. Los judíos se rebelan contra la imposición de la cultura greco-siria bajo el liderazgo del sacerdote Matatías. Claro, el gran deseo de Alejandro Magno era que todo su imperio hablara griego, que toda la cultura griega permeara a todos los pueblos que invadían. ¿Ya? Entonces, ellos se opusieron. ¿Ya? Se opusieron a este deseo de estos reinos imperialistas a someter a Israel a seguir otras creencias y otros dioses. Entonces, cuando el pueblo se ve amenazado a la influencia de otras creencias y otros dioses, otras culturas, ¿quiénes saltan? Y saltan los profetas, saltan los hombres de Dios. Y ahí levantan la voz, oráculo del Señor. Shema Israel, escucha, nuestro Dios uno es. ¿Se acuerdan cuando Moisés baja del monte, el Sinaí, con las tablas de la ley, y se encuentra el pueblo en fiesta y adorando a un ídolo? ¿Ya? Tiene un becerro. ¿Se dan cuenta? Dice, a través de los siglos, en el transcurso de su historia, el pueblo judío atravesó muchas fases del desarrollo físico y espiritual. Dios eligió al pueblo hebreo para traer mediante él. Era importante que este hijo llamado Israel creciera, se desarrollara, para después ser la luz del mundo. Es él. ¿Ya? Según los planes divinos del pueblo judío, tenía que seguir el Salvador del mundo, Cristo, y a su vez los primeros ciudadanos del reino de Dios y los propagadores de la fe cristiana. Los profetas del Antiguo Testamento, enviados por Dios, preparaban el terreno espiritual en el pueblo judío para la creación del reino divino entre los hombres. El camino de la evolución espiritual del pueblo judío no era llano, tuvo periodos de auge espiritual y florecimiento y periodos de enfriamiento religioso e incluso retrocesos hasta hablar de la apostasía. ¿Preguntas? ¿Hay un repaso así? ¿Ya? Para entender esta historia, entonces, hay que leerla en el contexto de las costumbres de la época. Porque mucha gente dice, oh, qué terrible el Dios del Antiguo Testamento, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, como un Dios tan cruel. ¿Ya? Si uno no se introduce en el Antiguo Testamento a partir de la cultura, a través de los evangelios, uno no va a lograr entender qué hay ahí. Porque esto no es una historia científica de un pueblo, es la historia de la salvación, es la intervención de Dios en medio de la humanidad para salvarla. Entonces esa es la pista, la salvación, ¿ya? La formación de un nuevo pueblo, de un nuevo reino, un reino diferente, no basado en el poder, sino basado en el amor, en el servicio, en la familia. ¿Sí o no? Estamos. En los libros históricos de la Biblia se aprecian la verdad y objetividad de este libro sagrado. Con este énfasis, ¿cierto? Dios interviene en la historia de los hombres. Dice, la misma no idealiza a las personas o acontecimientos. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que la Biblia muestra en términos objetivos. ¿Qué significa esto? Muestra lo bueno que fueron estos hombres, pero también muestra lo malo que fueron estos hombres. O sea, nos hace aquí un relato heroico de los personajes.
Porque, como por ejemplo, usted ha leído la, ¿cómo se llama? La Ilíada. ¿Han leído? Sí. Como muestran lo grande que era el personaje, la historia de los héroes, qué grandes son los personajes. Acá no. Aquí muestra la fortaleza del rey David y muestra la debilidad del rey David. ¿Quién es el héroe en el Antiguo Testamento? Es Dios. Dios que se hace presente. Entonces cuando uno va a leer estos libros tiene que ir a ellos para ver a quién. ¿A quién va a ver? ¿A quién tiene que ver? Cómo Dios actúa. Y sí. Cómo le responde el ser humano. Cómo le responde este pueblo a Dios. Es que era re malo el pueblo también. Por eso, ¿cómo le responde? El libro de los Hebreos dice, todo esto fue escrito, ¿ya? Si no hubiera habido Para- orden, no habría habido fe también. También. ¿Para qué fue escrito? Para que a nosotros no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Pero eso seguimos repitiendo los mismos paradigmas. ¿Ya? Bien. A pesar de todo lo que les pasó, le ayudó a conocer mejor a Dios. O sea, como dice San Pablo en Romanos capítulo 8, 28, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, todo esto que vivió el pueblo fue un aprendizaje. Podemos tomarlo así también. Todo lo que le ocurre a uno en la vida es un aprendizaje. Entonces, todo lo que ellos vivieron, a pesar del dolor, del sufrimiento, también fue un aprendizaje. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Ustedes todos sueñan. Está bonita. No es que me emocioné yo también porque está tan bonita la clase. Dicen los libros históricos de la Biblia, muestran claramente cómo Dios se hace presente en medio de su pueblo. Ese es el punto. Cuando entremos a leer estos libros vamos a ver cómo se hace presente Dios y cómo el hombre recibe el mensaje, cómo recibe la presencia y cómo actúa. Al principio hay una conversión, pero pasa el tiempo, nos olvidamos los compromisos, olvidamos el pacto y empiezan a ocurrir situaciones. ¿Ya? Si ustedes guardan esta ley, les viene bendición. Si ustedes no guardan esta ley, les viene maldición. Y dicen, uy, qué terrible, pero ¿cómo Dios? Pero no es que Dios le mande maldición a nadie. Bendición y Es maldición. que si a usted le dice, mire, váyase por este caminito, va a llegar segurito. Pero si usted se va por este otro que está medio mal hecho, se va a caer. Eso le dice. Claro, generalmente uno se va por el más fácil. Y de repente se cae. Oh, Dios quiso esto, Dios mire, me castigó. El ser humano tomó la decisión. Uno toma la decisión. Entonces, si uno no entiende estas claves, uno va al Antiguo Testamento y empieza uno a decir, oh, mire Dios, ¿cómo hacer? Además que el Antiguo Testamento fue escrito por muchos hombres, muchos escritores, muchas escuelas. ¿Sí? Y esas escuelas tienen nombre, se agrupan. Están los yavistas, están los eloístas, ¿quiénes más? Los deuteronomistas y el sacerdotal. Y deuteronomista y sacerdotal. Entonces ellos escriben de acuerdo a lo que van recibiendo del Espíritu Santo. A partir del contexto que están viviendo, con el lenguaje con el cual ellos se están comunicando. Y en ese tiempo era un lenguaje muy duro. No es el lenguaje de hoy. Es que si no fuera así también. Ya es un lenguaje muy negativo. O sea, si tú no haces esto, morirás. Si tú haces esto, serás bendecido. Si tú no haces esto, serás maldito. Pero si usted le dice al hijo, no metas los dedos al enchufe porque te va a dar la corriente, pero si tú los metes te va a dar la corriente, puedes morir. No es que Dios lo esté maldiciendo, le está diciendo lo que le va a pasar. Es como una mamá, mira hijo, si tú atraviesas la calle sin mirar, va a pasar un vehículo y te vas a morir. Me está metiendo a mí. O vas a quedar accidentado, etc. Y ahí el niño tiene que decidir si saber cruzar la calle, mirar bien o llegar y pasar. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender así, si no usted
Hay mucha gente que lee literalmente el Antiguo Testamento y pucha, se ve duro. Duro. Ya. Yo creo que estamos ya, esta parte está clara, ¿verdad? Sí. Los libros históricos citan claro ejemplo de la providencia divina. Por ejemplo, recompensa a los justos por sus virtudes, lo que recién estaba diciendo. Perdona a los pecadores arrepentidos, como un juez justo castiga a los reincidentes sin ley. En estos sucesos cotidianos concretos se reflejan las cualidades de Dios. Siempre vuelve con su plan de salvación, cuya misericordia es inagotable, la sabiduría inalcanzable, la fuerza infinita, la justicia inevitable. ¿Ya? A través de la historia, Israel ve el rostro de Dios, la faz de Dios, y continúa viéndole aún cuando es invisible. Imagínense de hablar de un Dios que no veo. Para hablar de Dios hay que vivir una experiencia con Dios. Y este pueblo, a través de todos los acontecimientos, ellos comenzaron a experimentar a Dios. A veces los padres lo experimentaban y se lo tenían que transmitir a los hijos. ¿Cómo se lo transmiten? En el Génesis nos enseñaron que tenía que ver a Dios en la creación, en la estrella, en la ¿Cómo le planta. transmite a los hijos? Y después a los nietos, Sí. y los nietos a veces se desvían. Y los niños creían. ¿Qué hacían? Difícil, hoy en día también transmitir el cristianismo. Si yo tengo una experiencia personal con Dios, ¿qué le transmito? Si yo no vivo a Dios, ¿qué vida le transmito? Complicado. Ya, por eso era importante reunirse un día, citar la escritura, citar la historia. Tanto el día a veces citando la historia y leyendo los textos. ¿Para qué? Para que los oyentes se dieran cuenta que Dios siempre había participado, siempre estaba presente, nunca lo había dejado solo. Y ahí empezamos entonces con la clase realmente. Ya, pregunta. En esto que dicen, estos sucesos cotidianos concretos se reflejan las cualidades del gran Dios. Porque uno, por ejemplo, que tal cosa que me pasa, uno sigue puro pecando. Entonces después al tiro vuelve a Dios, entonces ahí uno nota más cuán grande es Dios con uno. Cuando uno un poco menos que se aleja un poco, o sea, una cosa de minuto me refiero yo. Entonces ahí nota más a Dios, tal como el Sati que dijo, cuando se quiebren, vuelvan siempre a Jesús después de los problemas. Ya, pregunta. La historia de Israel, ¿qué nos debe mostrar? ¿O qué nos muestra, mejor dicho? La historia de la salvación. La historia de la salvación. Sí. ¿En qué consiste la historia de la salvación? Creer en un puro Tanto Dios. en el Antiguo como en el Nuevo Testamento muestran de distintas formas la forma en que Dios liberta al pueblo, por ejemplo. Ya. En el Antiguo Testamento liberta de Egipto, Ya. lo saca de ahí. En el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, nos da la opción a una nueva vida, que igual salir de nuestra vida de pecado. Entonces hay como ciertas relaciones, por eso es que una visión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Quién más? La historia de la salvación. ¿Ya? Creer en un Dios único. Ya, lo dijo él, sí, también. Sí, pero yo lo había dicho. También reconocer también a quién nos llama Dios. ¿Cómo? Creer. Vamos a ver, Resucitar. leamos. Que hay una nueva ¿Para vida. qué Dios llamó al pueblo de Israel? ¿Para qué Dios llamó a Abraham?